Volver al campo es un bálsamo y devolverle la vida que nos da un imperativo. Esta es la filosofía con la que, en la Comisión de Soberanía, proponemos las leyes para mirar al campo con los ojos que se merecen quienes trabajan la tierra, quienes consignan su lucha diaria para producir y proveer los alimentos en la mesa de todos. En este empeño, ya promulgamos la Ley de Defensa de la Economía Familiar Campesina y, con la misma fuerza, estamos preparando una ley para fomentar la producción y consumo de alimentos orgánicos, alimentos saludables desde el origen, sembrados con semillas de calidad. Hemos sostenido reuniones constantes con agricultores, pescadores artesanales, ganaderos, porcicultores y emprendedores para conocer el cómo se puede incentivar la producción con el cuidado ambiental, con la preservación de los saberes ancestrales, de las siembras y cosechas sostenibles de toda la producción agropecuaria. Hemos recogido las propuestas de las organizaciones campesinas que claman por financiamiento, capacitación y apoyo. Hoy debemos volver a lo básico, desintoxicar de pesticidas los campos, consumir alimentos saludables y reconocer lo que nos enseñaron los abuelos de los abuelos, que nos hacía bien y sobre todo no dañaba la naturaleza. Con esta experiencia vivida surgen las ideas y los proyectos de ley, caminando, escuchando, sintiendo. Ya lo decía Tomás Moro, la agricultura son los pies de una nación y desde aquí vamos a ser los guardianes de que sigan sosteniendo a nuestra patria. La rendición de cuentas es justamente una institución que contribuye al fortalecimiento de todo sistema democrático. Y aquí estamos para cumplir junto a ustedes este deber cívico. Y es aquí que debemos invocar los artículos 127 de la Constitución de la República del Ecuador, donde manda lo siguiente: las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país. Actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuenta a sus mandantes. De igual manera citamos a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social en su artículo 90 que determina: las autoridades del Estado electas o de libre remoción a rendir cuentas sin perjuicio a sus responsabilidades que tienen las servidoras y servidores públicos sobre sus actos u omisiones. Y es así que invito al asambleísta Javier Santos para que me pueda acompañar en este conversatorio, en este diálogo, el punto de partida de su plan de trabajo, donde buscaba el voto de los manabitas y se comprometió a trabajar desde la Asamblea Nacional por esta provincia. Un gusto poder compartir este conversatorio, asambleísta Javier Santos. Buenos días con todos. Gracias, Cintia, por la bienvenida. Gracias por estar aquí, a todos ustedes. Si bien uno de los roles importantes de los asambleístas es la legislación, y en materia de legislación nacional en la producción de leyes, de normativas, de resoluciones, ¿cómo se ha podido trabajar dentro de este ámbito? Bueno, gracias, Cintia, por la pregunta. Para mucha gente, el trabajo de la asamblea es un poco invisible. Lamentablemente, debo decirlo, tuvimos un bache al principio del periodo que nos impedía poder entregarle a la ciudadanía justamente las leyes que la gente necesita. Y en ese sentido, pues, desde que asumí mi rol como asambleísta, he podido participar en algunos espacios importantes en la Asamblea Nacional. Soy miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y soy miembro del Parlamento Latinoamericano de la Comisión de Ganadería, Pesca, Agricultura y Acuicultura. También he presidido la subcomisión de seguimiento a los compromisos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto me ha permitido estar de la mano del campo. Ustedes pudieron ver en el video cómo hemos tenido un trabajo muy compenetrado y comprometido con la ciudadanía y con las organizaciones sociales. Debo decir que soy miembro también del Grupo Interparlamentario de Amistad con Japón y del Grupo de Amistad con Cuba. Soy miembro del Grupo Temático Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y evitar la violencia social y obviamente de género en todo tipo de instituciones. Así que en producción de leyes hemos podido como Asamblea Nacional generar
203 plenos de la Asamblea Nacional, hemos tenido 22 leyes ya publicadas en el registro oficial, tenemos también 110 resoluciones aprobadas por el Pleno, 109 proyectos calificados por el CAL, 8 tratados internacionales aprobados en el Pleno de la Asamblea Nacional y 118 sesiones de la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola. De las 22 leyes aprobadas, solamente por poner un ejemplo, hemos podido reformar la Ley de Comunicación, ya promulgamos la ley que empezamos desde septiembre del 2021, la Ley de Defensa del Campesino, que ya es ley de la República el 4 de enero. También hemos podido darle leyes para los trabajadores autónomos, los trabajadores informales, para que los pequeños emprendedores familiares no tengan esa persecución por parte de las autoridades locales que prácticamente les dañan su mercadería, les incautan. Yo creo que poner orden no significa mermar la economía de estas familias. Entonces eso también lo hemos generado como ley. Hemos tenido la Ley de Transparencia al Acceso a la Información Pública, Ley de Juventudes, que también ya está trabajada y tratada en la Asamblea Nacional, entre otras. Y algo a la que le hemos dado mucho énfasis, por eso estamos aquí en San Mateo, pudimos hacer aportes y aprobar la Ley de Incentivos para la Pesca Artesanal. También podemos decir que hemos podido aprobar el proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación y precio de la leche. Estamos tramitando el COSAL, que también es una ley que se está debatiendo. Si bien es cierto, el petróleo mantiene la economía del país, pero hay un sector que es el que definitivamente tenemos que desarrollar porque no siempre vamos a vivir del petróleo, que es el sector productivo, el sector agroproductivo, el sector turístico, la industria sin chimenea. Ese es el sector que tenemos que potenciar y hacia allá estamos enfocando justamente toda esta base legal, esta base legislativa, para que podamos crecer como país y en esa visión que queremos impulsar desde la Asamblea Nacional. Usted ha hablado algo relevante, el tema de una base legislativa, pero desde el rol también de fiscalización, ¿cómo se ha trabajado justamente en fiscalizar políticamente y sobre todo usted siendo la voz de la provincia de Manabí? Yo tengo que reconocer que a veces la ciudadanía espera que el asambleísta pueda tener un rol mucho más de autoridad al momento de fiscalizar, pero no es tan así. La Constitución nos limita en esa materia. No con un chasquido de dedos podemos hacer que las cosas fluyan. Sin embargo, no nos impide la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa poder iniciar en temas de fiscalización los pedidos de información. Hemos tenido comparecencias en la Asamblea Nacional de varios ministros. Nosotros estamos permanentemente invocando y convocando a ministros cuando creemos que hay debilidades en su gestión. Por ejemplo, el ministro de Producción, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud. Hemos convocado a otros poderes del Estado, como la Superintendencia de Poder y Control de Mercado. Hemos convocado al Consejo de Participación Ciudadana, a la Fiscalía General y a la Contraloría, cuando creemos que estos organismos tal vez están ejecutando alguna acción más débil de lo que deberían hacer. Voy a poner un ejemplo sencillo, estimada Cintia. El año pasado pudimos observar cómo a través de medios de comunicación masiva se difundía la noticia de que habían desaparecido 55.000 sacos de arroz de la UNA, de bodegas de esta institución que está en liquidación. Como Comisión de Soberanía Alimentaria, quien le habla, motivó una comparecencia del liquidador de la UNA, motivamos comparecencias de la Contraloría, motivamos comparecencias del Ministerio de Agricultura y logramos detectar en esta comparecencia, en esta comisión, y quien le habla fue el proponente de la moción, de remitir todo el expediente a Fiscalía General del Estado, a Contraloría, porque lamentablemente pudimos detectar un perjuicio para el Estado de cerca de 4 millones de dólares que en este momento son requeridos para otras cosas. Pero hemos tenido 78 solicitudes de información, que es el primer paso para un control político en materia de soberanía alimentaria, como ya lo manifesté, en materia de ambiente, en materia de salud, en materia de educación, en temas de seguridad social, en temas de trabajo, entre otros, que es lo que nos faculta la Constitución. Estos pedidos de información es el primer paso para iniciar un juicio político. Yo este año he planteado un juicio político a autoridades que le han incumplido a la provincia de Manabí y lamentablemente no es lo que queremos hacer, pero cuando vemos funcionarios que no cumplen su rol, nos toca hacer aplicar esta facultad de control político. Pero ¿cómo aterrizar todo este trabajo, todo este proyecto en algo muy valioso que se puede denominar la participación ciudadana? Socializar con la ciudadanía para poder legislar. Cuando pasaron el video inicial, la gente pudo ver que nosotros hacemos mucho territorio. Hemos podido estar en más de 200 reuniones en los fines de semana, porque es los días que estamos aquí como asambleístas. ¿Por qué?
Porque hacer leyes no es fácil, hacer leyes no es que al asambleísta se le ocurre una ley. Tenemos que ir a socializar, tenemos que ir a conversar con la ciudadanía y tenemos que compartir con ellos los proyectos de ley que estamos socializando. Así que estas reuniones nos han permitido detectar problemas que hay en el marco legal y corregirlos. ¿Y esto decanta en qué? En leyes que ya estamos trabajando, en reformas de ley que ya estamos trabajando. Así que de los 5 proyectos de ley que presenté el año pasado, ya uno es ley de la República, 2 van en camino a hacerlo, y ahora, este año, dentro de lo que pretendemos hacer, estimada Cintia, es proponer 3 proyectos de ley más, que son de lo que hemos podido detectar en la ciudadanía. Ya se viene la ley para Puerto López, así que los compañeros de Puerto López tengan la plena seguridad que esta semana la presentamos, este proyecto de ley. Yo espero que a finales de año o a principios del próximo ya tengamos ley de la República. Pero los problemas del territorio nos permiten detectar estas inconsistencias y sobre todo atender las demandas ciudadanas. Queremos preguntarle acerca de la gestión también como parte de presidente de la subcomisión de seguimiento a los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura. Es uno de los elementos importantes, usted lo mencionaba, atender al sector campesino, al sector agrícola, es uno de los elementos importantes también para nuestros sectores de la provincia de Manabí. Hay 4 ejes importantes justamente dentro de estas gestiones comprometidas en subsidios, capacitación e investigación agrícola. ¿Cuáles son los avances que se tuvieron en el 2022 respecto a estas gestiones realizadas? Bueno, la subcomisión de seguimiento a los compromisos del Ministerio de Agricultura, entenderán que yo pertenezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria y esta tiene mucho que ver con lo que hace el Ministerio de Agricultura. Pero ¿por qué surgió esta subcomisión? Sí lo recuerdan ustedes que el año pasado hubieron movilizaciones a nivel nacional porque el sector productivo estuvo, el sector que produce estaba muy molesto con el gobierno porque sentía que no estaban siendo atendidos. Tuvimos cerca de 15 días de movilizaciones y esto culminó en mesas de diálogo por parte del gobierno nacional y las organizaciones sociales. En esas mesas de diálogo se instalaron cerca de 30 mesas que tenían que atender las demandas de los manifestantes. Y en esas mesas, una de las mesas era justamente los compromisos del Ministerio de Agricultura. Como Asamblea Nacional, quien le habla, en un debate pidió un cambio del orden del día, que fue aprobado, y solicité en una resolución ante el Pleno de la Asamblea Nacional que la Asamblea le dé seguimiento a esos compromisos que se estaban instalando en esas mesas de diálogo. Tuvimos el apoyo, cerca de 115 votos de todo el Pleno. Logramos la votación y la ratificación y en la Comisión de Soberanía Alimentaria convocamos al Ministerio de Agricultura para que nos explique qué estaba haciendo con esos compromisos. En esa mesa el Ministerio de Agricultura nos pintó una linda presentación donde todo estaba bien. La comisión resolvió crear una subcomisión para darle el seguimiento a esos compromisos y con la votación unánime de la mesa, quien les habla quedó presidente de esa subcomisión. Me tocó a mí liderar el trabajo en territorio. Tuvimos que movilizarnos. Estuve en Loja, estuve en Guayas, estuve aquí en Manabí, obviamente. Estuvimos en Sierra Centro, pero nos faltaron algunas otras provincias porque el tiempo ya no nos dio. Pero estuvimos recorriendo el territorio. ¿Por qué? Porque uno de los temas que pedía el sector agrícola era el tema de la urea. El otro tema que pedían eran los créditos de la banca. Los otros temas que pedían era la transición ecológica, la transición agroecológica. Pedían capacitaciones. Entonces, todos esos compromisos que el MAC decía que ya estaba cumpliendo, nos tocó darle seguimiento. Y oh sorpresa, dentro de esa subcomisión de seguimiento, detectamos que habían fuertes incumplimientos por parte del Ministerio y obviamente en el informe que presentamos en la subcomisión pudimos entregarle a la ciudadanía nuestro trabajo. Creamos una aplicación, creamos encuestas, fuimos a territorio a constatar el tema y definitivamente esto nos sirvió para poder hacer una valoración de qué tan bien estaba llevando el Ejecutivo su política pública. Nuestra intención jamás es ensañarnos con una persona, no es contra un ministro, es contra una institución que tiene que atender las demandas ciudadanas. Entonces logramos con esta subcomisión, cada vez que íbamos a un territorio, y esto es lo gracioso, por llamarlo de alguna manera, cada vez que íbamos a un territorio y detectábamos que el zonal del Ministerio de Agricultura decía, no, es que todo está bien aquí, y el dirigente le manifestaba, no, a nosotros no nos llegó la urea, a nosotros no nos llegó el crédito. En ese rato
se ponían a corregir los problemas. Entonces, las visitas en territorio nos permitían detectar frente al ministro y frente a las autoridades locales las fallas, y esas fallas se corregían. Entonces teníamos doble efecto, hacíamos nuestra labor y la autoridad también hacía la suya. En ese rato, si no atendía, tenía que atender. Entonces, ese efecto es positivo. Es desgastante, Cintia. Digo desgastante no porque no queramos hacerlo, sino porque el trabajo es arduo y el territorio es grande. Y eso hace que tengamos que manejarlo de esa manera. Pero en tal caso, la subcomisión cumplió su ciclo, ya hay un nuevo ministro de Agricultura, este ciclo ya se culminó como subcomisión y estaremos prestos a lo que la ciudadanía nos demande. Si toca nuevamente hacer un seguimiento de las mismas características, tenga la plena seguridad, Cintia, que estaremos nosotros firmes ahí para darle el seguimiento que corresponde. Sin embargo, es importante lo que se ha hecho en materia del sector campesino, pesquero, de diferentes ámbitos, pero ¿qué se espera para esta provincia de Manabí? Usted tiene una denominación importante como es La Voz de Manabí, pero Javier Santos, ¿qué proyecciones tiene desde la Asamblea, desde sus competencias para esta provincia como es Manabí para este periodo 2023? Es importante que la ciudadanía sepa que no vamos a bajar los brazos. Hay nuevas autoridades electas en los diferentes GAT cantonales, se van a posesionar recientemente, creo yo. Siempre he creído que escoba nueva barre bien. Entonces vamos a juntarlos a las nuevas autoridades para invitarlos a unirnos por el trabajo, a unirnos por el desarrollo, sobre todo de Manabí. Yo le digo a la gente en la asamblea, a mis colegas asambleístas, que yo antes de irme del periodo legislativo voy a hacer que ellos logren ver a Manabí como yo lo veo, como yo lo siento, como yo lo respiro. Ellos van a tener que entender que Manabí no es el patio trasero, que Manabí tiene personalidad, que tiene las condiciones y que vamos a recuperar el espacio protagónico, que debemos recuperarlo en el rol político nacional. Y próximamente, lo que vamos a hacer para este año, hasta ahora lo que tenemos, vamos a fortalecer el trabajo que venimos haciendo, hasta ahora en fiscalización, en talleres de trabajo, ya tenemos armado en Manabí 5 frentes de reactivación productiva. Hablamos de que nos hemos reunido con organizaciones de Puerto López, por ejemplo, los tenemos agregados en un grupo de WhatsApp, de red de mensajería, de Jipijapa, de Junín, tenemos frentes de reactivación económica de Puerto Viejo, tenemos frentes de reactivación económica de Chone, y vamos a hacer frentes de reactivación económica por todo el sector, en todos los cantones de la provincia de Manabí, sobre todo porque tenemos una ley que ya se promulgó y que está vigente, que es la Ley de Reactivación Económica para Manabí y Esmeraldas. ¿Qué me corresponde a mí? Darle seguimiento y esperar que se cumpla esta normativa. Pese a que el reglamento no está vigente, el reglamento lo tiene que entregar el Ejecutivo y lamentablemente no lo han entregado, pero vamos a darle seguimiento a aquello. Para este año tengo 3 proyectos de ley que los voy a presentar, uno ya están presentados y otros los presentamos en el transcurso de la próxima semana, a mediados de este mes o finales de este mes. La Ley Orgánica para el Fomento al Consumo y Certificación de Producto Orgánico, Agroecológico y Ecoamigable. Ese es el compromiso. Este año lo socializamos, lo construimos con las organizaciones. Aquí están dirigentes nacionales de diferentes organizaciones como Romelio Gualán, la CNC, la UPOCAN y otros más. Con ellos vamos a trabajar de la mano en estos procesos de construcción de la normativa. También vamos a reformar la ley orgánica que reforma varios cuerpos legales para el fortalecimiento de los pequeños y medianos emprendedores. Ahí vamos a meter el tema de las multas del ARSA, que son demasiado excesivas para los emprendedores. Vamos a reformar la ley orgánica de salud. Y la nueva ley, que ya lo anuncié para este año, que la tenemos prevista, es la ley orgánica para la compensación de territorios que formen parte de áreas turísticas protegidas. Esa es la ley para Puerto López, que le vamos a dar. Puerto López, con tanta riqueza turística, es uno de los cantones más deprimidos que hay en la provincia y en el país, pero tenemos que cambiar esa realidad y lo vamos a hacer. Y obviamente, Cintia, a medida que pase, la dinámica social es variable, es muy cambiante. Si hay cosas nuevas que incorporar, lo vamos a hacer. También vamos a trabajar con otros sectores, así que yo aspiro que este año sea muy productivo en materia legislativa y estoy convencido que vamos a tener el respaldo ciudadano justamente para lograr estos objetivos. Referente a la Asamblea Nacional, ¿cuál es su postura dentro de esta coyuntura política nacional que se tiene en la actualidad? Bueno, yo creo que el país merece que seamos responsables con el país, con la propia patria. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. El tema de la inseguridad es un tema que nos está golpeando a todos.
hago votos para que la situación de inseguridad cambie. No solamente he hecho votos, ya presenté 2 proyectos de ley en materia de seguridad. Un proyecto de ley que tipifica el narcoterrorismo. Lo que acaba de hacer el presidente firmando un decreto declarando estas bandas como terroristas, eso ya lo propuse yo hace cerca de 4 meses, reformando la normativa, solicitando que se tipifique el narcoterrorismo como delito agravado. Entonces, estoy esperando que se le dé el tratamiento debido para que sea ley de la República y no necesitemos que venga un gobierno y lo decrete, ya sería ley de la República. Pero estamos haciendo eso, entre otras cosas más, en materia de seguridad. Y yo me pregunto, y hago la pregunta a la ciudadanía, pese a que el país se desangra y todo lo que estamos pasando, vemos que hay indolencia, debo decirlo y reconocerlo, por parte de quienes están al frente de la ejecución de política pública. Yo creo que de aquí en los próximos días que hay esta coyuntura política, como usted lo ha dicho, Cintia, en temas de juicio político y todo lo demás, yo hago votos para que los asambleístas hagamos conciencia de que algo tenemos que hacer. Nuestro rol es político y si hay que tomar acciones y decisiones políticas en esa materia, pues cuenten con este asambleísta para actuar como corresponde y sobre todo darle una respuesta a mi provincia, dándole justamente mi trabajo legislativo como corresponde. Así que en mí van a tener una persona que será muy responsable en la toma de decisiones. Muy importante los aportes de este diálogo que hemos mantenido con el asambleísta Javier Santos. Y aquí viene la parte más importante, que son las opiniones, las preguntas, las inquietudes que puede tener la ciudadanía, donde vamos a proceder a recoger cada una de sus inquietudes para poder hacerlas en este diálogo que mantenemos con el asambleísta Javier Santos el día de hoy. Así que de parte del público presente vamos a recoger cada una de sus inquietudes, preguntas para nuestro querido asambleísta, quien dio públicamente su rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante el periodo 2022. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle la invitación al asambleísta Javier Santos, agradecer a San Mateo y a Manta por esa frescura que nos recibe a los de la Sierra Ecuatoriana. Creo que el asambleísta ha hecho un trabajo importante, sobre todo poniendo énfasis a la ley orgánica de defensa de las familias campesinas. Pero tenemos 2 problemas bastante duros, asambleísta, y quería hacer esta pregunta. En estos últimos tiempos usted ha visto cómo nuestros compañeros, compañeras en todo el territorio nacional, en la Amazonía, en la sierra y con mayor fuerza en la costa ecuatoriana, van a Ecuador, cómo ha perseguido a campesinos, campesinas por la famosa deuda. La deuda no ha sido por malgastar de los campesinos, sino la deuda ha sido por falta de políticas del Estado central y por otro lado por el tema climático que ha vivido en estos últimos tiempos y un tercero, el COVID. Si ustedes vieron, durante un año nos dijeron que cuídense en sus casas, no salgan, y eso quebró la economía campesina. ¿Cómo ve usted, digamos, un poco para reafirmar y avanzar, sobre todo en este tema de la deuda? Y otro que nosotros vemos en lo fundamental, en esta misma ley, ¿cómo ve usted desde el lado del Ministerio de Agricultura los conflictos de tierra no están siendo resueltos? Y una cosa positiva, estimado asambleísta, si bien es cierto el 18 de abril, usted fue proponente en la Asamblea Nacional para ratificar al Ecuador sobre la Declaración Universal de las Naciones Unidas de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que viven en el sector rural. Si bien es cierto, para nosotros ha sido el camino de la esperanza de fortalecer nuestras semillas nativas. Y si hablamos de exportación, si hablamos de mercados, la agroecología es el futuro de la alimentación en el mundo. Europa ya lo ha dicho que toda la producción donde llega a los mercados europeos deberían ya llegar con la etiqueta verde.
¿Cómo ve usted con estas garantías de los derechos campesinos, estimado asambleísta? Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para Romelio, que ha venido de tan lejos para acompañarnos en esta rendición de cuentas. Y bueno, a ustedes siempre por estar ahí conmigo en las luchas que estamos emprendiendo, juntos, de eso se trata. Al principio de mi intervención siempre les hablé las limitantes que tenemos como asamblea. Y lamentablemente uno de los problemas que tenemos como asambleístas es que en iniciativas legislativas la Constitución de la República nos impide poder tomar decisiones en temas de política bancaria, política monetaria o en temas tributarios. Eso es solo competencia exclusiva del Ejecutivo. Quien les habla al principio de mi gestión, propuse en la ley que remitió el Gobierno Nacional Económica Urgente de atracción de inversiones, quise incorporar una disposición general y transitoria para poder hacer la remisión de deudas de la banca pública de las personas que pertenecen al sector de la economía familiar campesina, la agricultura familiar campesina, que no hayan podido pagar sus deudas por temas de COVID o por alguna otra circunstancia. Resulta, estimada Cintia y Romelio y compañeros que están aquí presentes, que hay personas que ya fallecieron por el COVID y aún así le siguen cobrando a sus familiares. Lamentablemente la asamblea, con votación de algunos asambleístas y de bloques que para mí pensé que no iba a pasar, se abstuvieron y pasó la ley tal como la envió el Ejecutivo sin nada de lo que propusimos. Y ahí es cuando a veces uno se frustra porque uno trata de hacer la diferencia y otros asambleístas lo que hacen es solo levantan manos y obedecen órdenes. Y no entienden la importancia de aprobar ciertas iniciativas que les dé un alivio a los campesinos. Vamos a seguir insistiendo, estimado Romelio. No vamos a desmayar. Supuestamente en los próximos días el gobierno nos vuelve a enviar otro nuevo proyecto de ley económica urgente y lo volveremos a meter el tema. En lo otro, estimado Romelio, sí, si bien es cierto, el Ministerio de Agricultura es el ente rector en materia de legalización de tierras rurales y de otras iniciativas. Hay mucho ruido en materia de este tema de la entrega de títulos de tierra. Cada vez que hemos iniciado un proceso de fiscalización en esta materia, resulta que nos cambian de ministro y como tú dices, Romelio, eso nos vuelve el trabajo a foja cero. Entonces, nosotros seguimos insistiendo y cada vez que hay estos problemas nos apropiamos de aquello. Debo reconocer que la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene una subcomisión de seguimiento a temas de tierra. No la presido yo, pero como soy miembro de la comisión en su integralidad, pues vamos a seguir haciendo las insistencias debidas. Y ustedes me conocen. Cada vez que hay un problema de este tipo, siempre estoy presto para seguir insistiendo en aquello. Y en lo último, yo no sé si es que es el futuro de la agroecología, Romelio. Yo creo que es volver a lo que nuestros antepasados hacían. Porque llegó un momento en el que nos metieron semillas transgénicas de la industria y perdimos nuestra identidad. Y resulta que hoy nos enfermamos, de repente enfermedades de cáncer, genéticas, y es porque estamos consumiendo primero semillas modificadas y segundo pesticidas, plaguicidas, fungicidas y todo eso que le ponen a la producción y nos estamos metiendo veneno a nuestro cuerpo. Ese es el proyecto de ley que tengo que este año estoy seguro que lo vamos a sacar, que es para fomentar el consumo de productos sanos, nuestro, nativo. Y aquí ustedes son los expertos en recuperación de semillas y vamos a seguir potenciando los bancos de semillas y la recuperación de esta identidad que tenemos. Manabí se ha vuelto el granero del mundo en materia de producción orgánica. Los europeos vienen a Manabí, somos el primer país ya mandando productos sanos. ¿Por qué los europeos si comen sano y a nosotros nos dan la comida envenenada? Entonces eso vamos a cambiarlo. Eso vamos a fomentarlo y vamos a cambiarlo. Estoy convencido que así será y dejaremos las bases sentadas para que el gobierno que venga comience a impulsar la producción sana. Y yo no diría el futuro de la agroecología, sino devolver la mirada a lo que ya teníamos antes, que es la producción sana. Así que vamos a hacerlo, estimado Romelio. Vamos a continuar con las interrogantes del público que se ha dado cita a este evento cívico de rendición de cuentas con el asambleísta Javier Santos. Muy buenos días, estimado asambleísta Javier Santos y a todas las personas que nos acompañan en este día, muy agradecidos por esta invitación, por considerar a Puerto López en esta rendición de cuentas. Quien le habla, Diana Guerra Sánchez,
representante legal de la Cámara de Turismo de Puerto López en calidad de presidenta. Estamos aquí presentes y aprovechamos esta ocasión para reiterarle un poco pues también esta problemática que nosotros hemos presentado a la Comisión de Desarrollo en su momento, en el mes de marzo. Y si quisiéramos conocer de qué manera podemos articular acciones para que esto llegue en este caso, a feliz término, ¿no? Tengamos la atención que se requiere con un tema que ya se nos avecina, como es el avistamiento de la temporada de ballenas, que aunque es un foco de turistas nacionales e internacionales, seguimos viviendo pues totalmente en el abandono por parte de estos ministerios que, como usted muy bien ya lo conoció, están ejecutando sus actividades, pero nosotros no recibimos el mayor rédito que se necesita por parte del Ministerio de Ambiente, por un Parque Nacional Machalilla, que también es parte de las limitaciones para el desarrollo de las actividades que se realizan tanto en el área de la pesca como en el área del turismo. Entonces, esa es una de nuestras interrogantes y bueno, la otra también sería referente a esta ley de compensación que está en camino y que nos alegra muchísimo conocer que ya está próxima a presentarse. ¿De qué manera también nosotros como ciudadanos puertolopenses podemos ubicarnos la camiseta y apoyar la gestión, ya que, como usted lo dijo en un momento, y yo creo que muchos compartimos, es la voz de Manabí y es la voz de Puerto López, la única voz que se ha hecho presente. La única voz que se ha hecho presente es nuestra esperanza, mi estimado asambleísta, y eso es por lo que hoy estamos presentes y por lo que no vamos a desmayar y lógicamente queremos nosotros también ver cuál es el camino a seguir. Gracias. Gracias, estimada. Bueno, primero, creo yo que lo fundamental es que ustedes se apropien de la ley. Porque ustedes son los beneficiarios del derecho que vamos a proponer en esta normativa. Y si ustedes no conocen que existe esta norma o que va a existir esta norma, va a ser imposible que reclamen sus derechos. Esta ley nace por ustedes y para ustedes. Entonces, todo Puerto López, y no solo Puerto López, sino todos los cantones, porque esta ley nació como una ley para Puerto López, pero resulta que hay más cantones que están ubicados en áreas turísticas protegidas que también serán beneficiarios de la norma. ¿Qué es esta norma? Puerto López, casi que el 80% de Puerto López está en área turística protegida. Nadie puede poner un clavo en una pared o poner una columna porque como es área turística protegida, tienen restricciones para la inversión. Entonces ustedes no van a ver gran inversión en Puerto López o grandes recaudaciones porque no hay dinamización de economía allá, porque es un área turística protegida y todo pasa por los permisos del Ministerio de Ambiente. Entonces, si usted tiene un cantón que no se puede desarrollar en industria, tienes un cantón que no puede recaudar plata y solo depende de las alícuotas que el gobierno le da. Y resulta que las alícuotas que recibe Puerto López son muy bajas, muy bajas. Y entonces Puerto López no puede hacer ordenanzas para cobrar tasas para construcción o cosas y resulta que no tiene dinero para poder inyectarle la economía a su propio cantón. Siendo tan hermoso Puerto López, una oportunidad de oro que tiene Puerto López tiene esta limitación. Y como Puerto López hay otros cantones que tienen esta misma condición, que como están en áreas turísticas protegidas, resulta que inversión privada es muy complicada que tengan y recaudación es muy complicado que también obtengan. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que el Estado, Puerto López, al ser un área turística protegida, nos cuida el ambiente de ese sector, a todos. A Manabí y a todo el país. Como es un área turística protegida, ellos hacen su parte. Cuidan Puerto López, cuidan el ambiente, impiden que se prolifere, obviamente, temas de contaminación y son pulmones. Entonces, ellos hacen su parte. ¿Qué está haciendo el Estado para retribuirles ese cuidado? La ley de compensación para territorios que están en áreas turísticas protegidas es que el Estado, aparte de darle la alícuota, compense el cuidado que ellos tienen en el cantón, que les dé asignaciones adicionales de recursos para que ellos sigan manteniendo el cantón como está. Entonces esta ley propone justamente darles esta compensación y reparación por eso que ellos no pueden invertir. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primero, presentemos el proyecto. Yo lo presento la semana que viene. Y después de eso tenemos que hacer... Gracias. Yo lo presento la semana que viene, ya tenemos la ley, ya la revisamos y la vamos a presentar. Se requieren 14 firmas, yo creo que va a tener más de 40.
No se preocupen, 14 firmas de asambleístas. Y vamos a tener más, vamos a recuperar más firmas y vamos a presentarlo con contundencia. Vamos a hacer un acto sencillo, vamos a hacer la difusión sencilla, pero en Puerto López lo que ustedes tienen que hacer es organizarse, porque una vez que se presente la ley y la califique el CAL y las demás instituciones, que eso puede demorar tal vez unos 30 días, hacemos un lanzamiento en Puerto López. Y la gente tiene que enterarse que existe esta norma, apoyar esta norma y sobre todo conocerla para que puedan reclamar y exigir sus derechos. Tal vez hay cositas que podamos ajustar en el camino, porque la construcción de la ley es eso, ¿no, verdad? La ley tiene cerca de 12, 13 artículos, no más, pero podemos ir compensando con ustedes y construyendo la norma como corresponde. Así que su parte, ¿cuál va a ser? Primero, darle full apoyo al momento que publiquemos esto en los medios nacionales y después la socialización. Seguimos con las interrogantes. Importantes los aportes que se han brindado en este conversatorio, en este diálogo que estamos teniendo desde esta locación. Y continuamos con las preguntas. Muy buenos días, compañeros todos, señora asambleísta. La voz de Manabí, la voz del pueblo, hombre de lucha. Mis felicitaciones para usted. Siempre lo tengo en alto, porque fue la única persona que nos ayudó y estuvo en nuestra lucha hasta aceptar que nos rompieran en nuestra cara la ley de pesca. Hasta eso lo soportamos. Y bueno, seguimos en pie de lucha. Con la persona como usted, señora asambleísta, vamos hasta el infierno, porque eso lo debemos hacer. Yo quiero decirle que yo soy una mujer que me gusta luchar y me gusta estar con todas las personas que son como usted, señora asambleísta. Serios, cumplidos y responsables. Luchamos hasta el cansancio. Mis felicitaciones y usted sabe que estamos para todas. Le pedimos al señor asambleísta que nos ayude en todo lo que nos está pasando, como lo ha hecho hasta ahora. Que ahora la reserva que el presidente ha puesto, que claro, no está todavía, y si nosotros unidos estamos, no vamos a permitirlo. Quiero también pedirle que nos ayude con toda esa situación de esas multas exageradas que tenemos. Somos los barcos de cerco, de jareta, los cuales somos los que tenemos demasiados problemas, demasiado inconvenientes. Nos quieren dejar sin trabajo a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos del apoyo de las autoridades para que nos ayuden a seguir trabajando y no nos guiemos por otro camino, por el camino que nos llevará siempre a pagar culpas ajenas. Gracias, señores. Mil disculpas. Gracias, Margarita. No se preocupe, estamos claros y estamos conscientes de que la lucha no es fácil. Y ustedes han sido fieles acompañantes de eso que, por lo que llegué a la asamblea, por ustedes. Ustedes nos decían el tema de la desproporción de las multas. Es terrible lo que pasa con el sector pesquero y la hemos peleado. Ustedes saben cuánto lo hemos insistido, le hemos estado ahí peleándolo con ustedes. No es fácil. Debo decirles que no es fácil en un cuerpo colegiado de 137 cabezas. Es bien complicado poder llegar a todas y cada una de ellas y hacerles entender que la situación que ustedes pasan y otros sectores más es complicado. Logramos visibilizar el problema. Ya la gente lo conoce. Ya para la asamblea no es desconocido. Ahora la siguiente lucha es lo que dijimos, es darnos un compás de espera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la asamblea resolvió referente al tema de las multas, creo yo que es la oportunidad de oro para demostrarles que lo que decidió la asamblea en su momento no fue lo correcto. Yo lo dije con mucho pesar cuando tuve mi debate y cuando vi que yo no tenía los votos para hacer el cambio y la reforma a la ley, lo dije con mucho pesar. Hoy para el Ecuador no era un día de fiesta. La asamblea se equivocó y se los dije a los colegas. Pero les dije, pero no nos vamos a quedar quietos. Vamos a darles un año como dice la ley. Ok, vamos a darles un año. Vamos a esperar un añito más. Y volveremos a plantear lo que tenemos que plantear en el tema de la desproporción de las multas. Porque eso definitivamente es un tema que golpea al sector, que sabemos que está mal. Todo el mundo sabe que está mal, pero no se ha hecho lo correcto. Así que seguiremos en la lucha. Las luchas son así y yo sé que ustedes son luchadores como tiene que ser. Y en los próximos días
estimados compañeros del sector pesquero, estarán invitados a la comparecencia del ministro de Ambiente y del ministro de Producción por el tema de las reservas de las 8 millas que anunció el presidente Guillermo Lasso, porque también nos genera mucha incertidumbre y preocupación que se pretenda declarar todas las 8 millas reserva marina, y eso dejaría sin empleo a gran parte del sector. Está bien ser cuidadoso con el ambiente, pero no pueden dar declaraciones sin justificar cómo se va a hacer. Eso atenta a la economía de varias familias y obviamente nosotros no podemos permitirlo. Así que en los próximos días vamos a convocar a los ministros y ustedes estarán presentes en esas convocatorias para que expongamos la problemática y volvamos a evidenciar los problemas como los conocemos. Gracias, Margarita, por sus palabras y estamos con ustedes. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, compañeros. Primero, felicitarte, Javier, porque tú has sido esa voz de los que hace algún tiempo no teníamos voz. Hemos tratado y seguiremos tratando, como lo dijo Margarita, de solucionar nuestros problemas, que son bien grandes. Tengo 2 interrogantes, Javier. En la ley de incentivos a la pesca artesanal, hace poco aprobada, habla sobre créditos y que las instituciones financieras deben destinar un rubro hacia nuestro sector. Mi pregunta es la siguiente: ¿es la banca pública, la banca privada, y nosotros como sector pesquero, cómo podemos acceder a esos créditos cuando por culpa de la piratería muchos de nosotros no tenemos ni las garantías o algunos también estamos dentro de central de riesgo, ¿no? Y segundo, hace unas semanas, en comparecencia del ministro de Producción, Julio José Prado, donde se solicitó información sobre el sistema integrado de acuacultura y pesca, un sistema que en realidad no fue socializado, que está trayendo muchos inconvenientes al sector, porque no todos tenemos la facilidad de ingresar a este sistema. ¿Qué resultados hubo de eso? También lo que conversó Margarita ahora de la declaratoria el presidente anunció que quiere declarar las 8 millas como reserva. Nos surge mucha incertidumbre porque en primer lugar no se ha dicho dónde está el presupuesto, cómo van a controlar y cómo va a ser. Te comento que hemos ya mantenido reuniones con el ministro de Ambiente, el cual está totalmente cerrado, que las 8 millas van porque van, pero tampoco no nos dan ningún insumo para decir está bien o está mal. Hemos solicitado ser parte de las mesas de diálogo para ver cómo se va a fortalecer esta declaratoria, pero todavía seguimos inciertos. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Bueno, definitivamente el tema de la reserva marina es un tema que lo vamos a tratar también. A nosotros también nos genera incertidumbre. Creo yo que por la coyuntura nacional tal vez no se ha logrado sentar a las autoridades como corresponde, pero ustedes estarán invitados en los próximos días a la comparecencia. El tema de los créditos. Se aprobó la ley de incentivos a la pesca artesanal y esa ley reforma la ley de política financiera monetaria y la ley de bancos también, en las que establece que tiene que haber líneas preferenciales y créditos para ustedes, es decir, a través de la banca pública, Pero ustedes tienen una oportunidad de oro también. El CONAFIPS, que es la banca de segundo grado, les puede permitir a ustedes y a ciertas cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas que quieran cambiar su rol también a manejo de fondos de partícipes o participantes o socios, ustedes podrían también acceder a aquello, cooperándose como ya lo están, y también aplicando estas iniciativas económicas. Lo hicimos en Portoviejo, una reunión con el CONAFIPS, y logramos con ellos estuvieron ustedes presentes, establecer posibles mecanismos para lograr empatar los servicios que ellos dan con lo que ustedes requieren. Pero en tal caso, ya sea de la banca pública o privada, la intención de la norma que aprobamos es precisamente hacer que ustedes salgan de ese grave problema que tienen con el churco, con las vacunas, que también que en este rato está afectando a todos, y que ustedes puedan tener esa autonomía económica, esa autonomía financiera que les permita sostenerse y mantener obviamente sus negocios, sus actividades. Pero en tal caso, actualmente la ley se aprobó, pero recuerden que toda norma requiere aplicarse, y para aplicarse se tienen que haber los reglamentos de ley. Ustedes los vamos a invitar y convocar a las autoridades para que formen parte del reglamento, porque lo que peor que nos puede pasar es lo que ya pasó con la ley de pesca, que se hizo un reglamento a espaldas de los que van a ser partícipes de la norma. Entonces eso ya nos pasó
y como dicen en mi tierra, al toro lo capan una vez. La próxima ya no. Ahora los reglamentos los vamos a nosotros a convocar a las autoridades para saber cómo los están haciendo y invitar a ustedes para que formen parte y opinen en la construcción del reglamento. Entonces, eso también vamos a tomar las riendas y las cartas sobre el asunto porque es importante que lo sepan. A veces la norma dice o tiene un espíritu de una forma y el reglamento lo plantea de otra. Entonces, la Asamblea no puede ser apática a la construcción de reglamentos. Así que yo les invito a que nos acompañen en esas instancias para poder participar de esta construcción. Es un sistema informático para lograr el control del sector pesquero. Lo pude analizar, pero lo que sí detecté del CIAP es que ha sido manejado de manera unilateral. Lo ha hecho la entidad rectora sin socialización debida. Y ese es un grave problema que tenemos en el país. Es decir, ustedes que son los que van a ser, son los que están en la rectoría, perdón, no son los rectores de esta política pública, no conocen la norma. Hemos pedido al Ministerio de Producción, al Viceministerio de Pesca en particular, que empiece a dictar charlas y capacitaciones para ustedes. No pueden imponer la aplicabilidad de algo sin que ustedes conozcan el manejo. Es muy complicado intentar ponerlo de esa manera. Entonces, he podido ver la aplicación, me parece interesante, pero no se puede de un plumazo y de una sola tratar de implementar una política pública que sin el conocimiento de los que se les va a aplicar, esto se dé. Entonces, esto recientemente lo hice, estimado Augusto, hace un mes aproximadamente estuve revisando cómo funciona este aplicativo. El ministro hace mes y medio estuvo compareciendo sobre esta norma y en la próxima comparecencia, que es en junio, vamos a invitarlos también para pedirles justamente que nos informe cómo se va a hacer progresiva la aplicación de esta norma o cómo les van a implementar a ustedes o capacitar para que conozcan esta herramienta. Porque no pueden simplemente imponer algo sin que antes no se haya socializado de manera correcta. Siempre las formas son importantes. Estimado amigo asambleísta Javier Santos, señores compañeros aquí, mi nombre es Pablo Vélez, soy presidente de la Unión de Organizaciones Pescadoras de Manabí, del Cantón San Vicente. Justamente la pregunta que decía el compañero Augusto, se declara las 8 millas, no dice reserva exclusiva, que es otra palabra más. 8 millas exclusivas donde que el ministro del Ambiente dice que ya va porque va. Pero, ¿dónde queda pesca? Por eso necesitamos el Ministerio de la Pesca, que no hay, porque Prado puede ser Prado, pero no es ministro de Pesca. Él será ministro de Agricultura, pero nosotros como pescadores creo que lo estamos desconociendo, porque él nunca ha dicho nada de lo que se está queriendo declarar 8 millas de reserva exclusiva, cuando ya tenemos 8 millas de reserva marina a la pesca artesanal. Entonces, ¿cómo se contradice? No va el señor ministro del Ambiente a ver la tala de mangle que hay en las camaroneras, la cantidad de material de tierra dulce que tiran los señores camaroneros al estuario, a los estuarios donde hacen su faena, donde tienen sus camaroneras, y quiere venir a intervenir dentro de las 8 millas. O sea, es algo ilógico y sin desconocimiento, porque él no conoce de pesca. Él quiere declarar porque le dicen que así hay que hacerlo y ya, listo. No sabe el efecto que está causando cuando en la ley solamente hay que reformarla. Y sí vamos a esperar, como usted dice, señor asambleísta, el año, y tiene que volver, porque fue un engaño que hicieron al sector pesquero artesanal, socializando, y los puntos, los aportes que dimos jamás los ubicaron ahí en la ley. Y eso ustedes lo conocen, todos los que estuvieron después con nosotros cuando se socializó en todos los cantones que estuvo usted presente, señor asambleísta. Con respecto al turismo, sí, somos 10 cantones netamente turísticos que tenemos, ¿no? Inclusive Choni y Tosagua, que también tienen la sabana, la cegua, que también hacen parte, ¿no?, de ese ecosistema que tiene que ver con turismo. Pero acá quiero decirle otro punto, señor asambleísta, en referente al seguro que tiene el Seguro Social Campesino, que creo que por aquí veo unos compañeros, y a bien que estén acá porque así es, ¿no es cierto? Un solo seguro, un solo dispensario no tiene el sector pesquero artesanal, y eso lo estamos reclamando. Nosotros tenemos que estar donde están los compañeros, y a bien que nos han recibido, pero ya es momento que el sector pesquero artesanal tenga, si posible, un seguro aparte. Vea,
Con $3.000 siembra cualquier agricultor 5 o 6 hectáreas. Pregunte qué hace un pescador artesanal con $3.000. Ni para el motor, tal vez para una parte de arte. Y es lo que nos han dado. Y así nos ponen trabas. Como dijo el compañero Augusto, una lancha sale afuera a altura 100, 80 millas, 2 motores. Pero lo compró en 15 días, ya no los tiene, se lo robaron. Pero a ver el Estado qué dice. Ahí está el señor ministro de Industria y Pesca. ¿Qué es los aportes que han dado para que se recupere el sector pesquero artesanal? Ninguno. Entonces, todo eso tenemos que sentarlo en la mesa y ver qué es lo que está sucediendo, cómo aportar. No hay seguridad para el pescador artesanal, ni jurídica ni ciudadana. Y nosotros somos claros en decir eso. Es prohibido a un pescador artesanal denunciar que le robaron, porque a los 2 días ya lo están amenazando por ver denunciado. Entonces, nos hemos quedado en una incertidumbre. Estamos acabados en el sector pesquero artesanal. Y hoy, con esta reserva exclusiva de 8 millas, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que regular y reglamentar la captura por etapa. Mire ahorita, el recurso está demasiado pequeño, pero aprobaron que fuera la veda justamente cuando no debe hacerse. Era ahora que tenía que estar la veda, no en junio. En junio las especies todavía van a estar ya grandes y ahí recién entra veda. Pero ¿qué pasa? Que ahorita estamos en captura cuando las especies están recién reproduciéndose. Entonces, es un sinnúmero de situaciones. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por no dialogar con el sector. Creen que por tener un título académico se la saben todas, pero no reconocen al sector pesquero artesanal ancestralmente, que ese sí conoce pues la práctica y también teoría, porque también tenemos mucha gente que ya está preparada para acoger estos retos importantes. Señor asambleísta, agradecerle muchísimo por su invitación y en nombre de todo el sector pesquero artesanal estamos con usted porque ha sido la única persona en Manabí, ya lo dijeron muchos compañeros, que es el que ha dado la cara para defender este sector tan vulnerable como el sector pesquero artesanal. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Le cuento, Pablo, que tenemos lista la resolución y esperamos convocarlos, que ustedes nos puedan acompañar a la Asamblea Nacional, para en una sesión de pleno exhortar al Gobierno Nacional que cree nuevamente el Ministerio de Pesca. Yo creo que esa es una alternativa viable. Creo que nunca debió desaparecer el Ministerio de Pesca. Ustedes le generan al país la segunda economía después del petróleo, es el sector pesquero. Y que no tenga un ministerio, nos parece una aberración que estén dentro de un sector que, lamentablemente, dentro de una institución que no les ha dado el rol que debe tener. Le debería volver el Ministerio de Pesca. Vamos a pedir una resolución en la Asamblea en los próximos días y esperamos convocarlos para que tener todo el respaldo. Tiene que volver el Ministerio de Pesca. Y dentro de las 8 millas, pues, yo no sé cómo lo va a hacer el Ministerio de Ambiente, por eso lo vamos a convocar. Porque la ley orgánica de pesca ya establece 8 millas para pesca artesanal. Y si ellos pretenden hacer la reserva, estarían incumpliendo la norma. Y cualquiera que incumple la norma es sujeto a destitución, prisión o lo que sea. Entonces, tendrán que explicarnos qué van a hacer. No pueden hacerlo por decreto. Exactamente. Veamos si que son capaces de hacerlo. Pero en tal caso, la convocatoria ya la vamos a plantear nosotros, Pablo. Los invitaremos para que nos acompañen a que los ministerios nos den cuenta de aquello. Así que totalmente de acuerdo y con ustedes vamos a trabajar de la mano en ese tema. Estimado Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues estamos acá desde la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura y brevemente le voy a pedir su intervención en 3 temas. 1, el acueducto. 2, el tema de la ley de banano. Y 3, el apoyo a los deudores del BNFL. Estos 3 temas los estamos llevando desde las cámaras de agricultura como una bandera de lucha para favorecer no a un sector minoritario, ¿no? En el sector agropecuario aquí están los amigos pescadores que también en un solo puño somos parte de ese gran sector agropecuario, pero acá estamos 7 millones de productores, cerca de 11 que dependen de esta actividad, tanto en el sector agrícola y ganadero. Ya usted no va a escuchar que el agricultor habla por su lado y que el ganadero habla por el otro. Ahora somos, y está declarado eso ya, y vamos rumbo a tener la FEDEGAN constituida como debe de ser y con la FENACAE poder hacer la gran corporación de productores agropecuarios del Ecuador. En virtud de eso, el acueducto es un tema que
se heredó y que se le está dando tal vez el uso que debió habérsele dado desde el principio. El único tema es que como ese acueducto fue hecho para transportar agua, el costo del metro cúbico es muy elevado. Estamos hablando de 50 centavos de dólar por metro cúbico y eso no lo paga un cultivo de maíz, no lo paga un cultivo de los tradicionales acá. El tema de la ley de banano, el precio spot del banano no se puede legalizar y mucho menos permitir que un ministro sea cómplice de ese tema. Hace 10 días estuve reunido con el ministro Izaguirre y ¿sabe cuál fue la respuesta que me dio cuando le dije hasta cuándo el Ministerio de Agricultura entrega urea? O sea, y peor 60 días después. O sea, no tenemos un ministerio que tenga políticas públicas agropecuarias, no tenemos técnica, no tenemos acompañamiento al agricultor. Y el tema del BNFL, Banco Nacional de Fomento en Liquidación, hay más de 50.000 productores agropecuarios que con una ley como la de fomento productivo que faltó, no fue eficiente, volvieron en la pandemia a caer en mora y ya se le acaba el tiempo a la liquidadora. Lo primero que pedimos es que el presidente nos dé un decreto que pueda paralizar estas coactivas hasta que la Asamblea genere una nueva ley, una reforma o active una de las leyes que están en el escritorio y que de esa manera sea eficiente y se pueda reactivar a estas decenas de miles de personas y que quede un precedente para que si alguna vez vuelven a caer en créditos castigados, ya haya una forma de sacarlos adelante y que sigan trabajando y sigan produciendo por beneficio del país. Muchas gracias, señor asambleísta. Felicitaciones nuevamente. Éxitos en su gestión. Gracias, Fausto. Bueno, los tres temas, para puntualizar. El primero, acueducto. Es un tema que también la CNC, la UPOCAN lo está liderando también y ustedes como Cámara creo que nos une el mismo sentimiento. Agua que pase por tu territorio y que no se aproveche, eso es impensable, impresentable. Tenemos una oportunidad de oro en la ley de recursos hídricos que la Constitución mandó a reformar. Tenemos que meter ahí el tema en la autonomía del manejo de los recursos hídricos de Manabí, toda la autonomía administrativa, financiera, operativa, con nuestra propia institución o con la que sea que quiera administrar, pero tenemos que tener la autonomía del recurso hídrico. Y si tenemos que disponer una disposición transitoria o general para resolver el tema del acueducto, también podemos meterlo. Ese por un lado. El otro tema, Fausto, ley de banano. Yo fui uno de los que se opuso, de los que votó abstención, sobre el tema precio spot. Se nos acercaron las grandes industrias exportadoras a decirnos, legalicen el precio spot. Yo le dije que no. Ese compromiso no puedo asumirlo porque eso es enterrar al pequeño productor. El pequeño productor tiene que tener un precio mínimo que le garantice la sustentación. Lamentablemente no hubo los votos y la comisión, debo decirlo, va a remitir el texto como está con ese tema del precio spot. Pero quien les habla hará lo posible, y ya lo estoy trabajando en la Asamblea Nacional, para extraer ese artículo que habla del precio spot y sacarlo de ahí. Y finalmente lo del tema de la BNLF, Banco Nacional de Fomento en Liquidación. Es un tema que lo intenté incorporar en la ley económica urgente que mandó el Ejecutivo la vez pasada. Nuevamente va a enviarnos una nueva ley económica urgente al Ejecutivo. En los próximos días la va a enviar. Lo volveremos a poner ahí. Porque yo conozco de los cerca de 60.000 deudores de esa banca, cerca de 40.000 son de Manabí y Esmeraldas, que prestaron después del terremoto y les cayó el hacha con la liquidación de la empresa. Entonces, eso es parte de mi agenda, incorporarlo. Y esa lucha la vamos a acompañar con ustedes, estimado Fausto, con la UPOCAN y con todas las organizaciones que quieran sumarse en esta lucha. Gracias, compañero. Sé que tal vez quedan algunas inquietudes que resolver, sin embargo entendemos que el tiempo no es infinito, pero se responderán a cada una de sus preguntas según lo dictaminen los canales oficiales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además del trabajo territorial que realice el asambleísta Javier Santos.